Bienvenidos tu noticiero en AR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Explosivo. Documentos filtrados revelan que el expresidente Joe Biden conspiró con Maduro para que el dictador inundara Estados Unidos con criminales del Tren de Aragua. ¿Por qué Biden querría destruir a su propio país? Soplones infiltrados frustraron redadas y permiten que Tren de Aragua se escape en Colorado. Autoridades utilizan el polígrafo para encontrar a los responsables. ¿Qué acción tomará la administración Trump al respecto? Aquí te lo contamos todo. Nicolás Maduro, con el agua hasta el cuello, ha soltado la bomba. Joe Biden permitió la entrada de la banda criminal Tren de Aragua a Estados Unidos para usarla en tráfico de drogas y trata de personas, beneficiando directamente al Partido Demócrata. Sí, así de claro. Según Maduro, la administración anterior no solo sabía que esta organización criminal cruzaba la frontera, sino que fue parte del plan. Ahora, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca, el dictador venezolano quiere lavarse las manos y hacerse el héroe, pero ya es demasiado tarde. El Tren de Aragua no es un grupito de ladrones de esquina. Es la organización criminal más peligrosa de Venezuela, nacida en la cárcel de Tocorón y ahora convertida en un imperio de narcotráfico, sicariato, extorsión y prostitución forzada. Gracias al desastre migratorio de Biden, no solo se expandió por Sudamérica, sino que llegó a Estados Unidos con pasaporte VIP. Los informes de seguridad revelan que los delincuentes del Tren de Aragua ya operan en Texas, Florida, Nueva York y Colorado. En la Gran Manzana, la policía arrestó a 10 miembros de la banda en una redada contra el tráfico de armas y drogas. En Colorado, el ICE capturó a 100 criminales, desmintiendo el cuento de que el Tren de Aragua era solo una exageración mediática. Pero lo peor es que, en ciudades demócratas como Nueva York, algunos de estos pandilleros han sido liberados sin cargos graves gracias a las incomprensibles leyes de reforma de fianzas de los demócratas. Greg Abbott, gobernador de Texas, ya designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, y ahora Trump tiene la pelota en su cancha. El presidente ya dejó claro que va a tomar cartas en el asunto, y con su nueva política migratoria se acabó la fiesta para estos criminales. Pero el problema no es solo detenerlos. Hay que desmantelar la red entera de corrupción que permitió su llegada. Maduro, mientras tanto, intenta hacerse el redentor. Afirma que en Venezuela el Tren de Aragua fue desmantelado. Mentira. Informes de Colombia, Chile y Estados Unidos confirman que la banda sigue operando con fuerza, lo que significa que Maduro o les dio luz verde, o nunca tuvo control real sobre ellos. Ahora, desesperado por no quedar en la lista negra de Trump, quiere venderse como el que advirtió sobre el problema. No cuela, Nicolás. Los republicanos en el Congreso ya están presionando para que el Tren de Aragua sea catalogado como una amenaza a la seguridad nacional. Mientras tanto, los demócratas siguen callados, incapaces de explicar por qué Biden permitió este desastre. El mensaje de Trump es claro. Se acabó la era del descontrol migratorio y del crimen importado. El Tren de Aragua llegó con la alfombra roja de Biden, pero ahora la fiesta se terminó. Mientras Maduro expone el papel de Biden en la entrada del Tren de Aragua a Estados Unidos, Kristi Noem revela cómo traidores dentro del ICE filtraron redadas, permitiendo que estos criminales escaparan. El crimen importado no solo llegó, sino que fue protegido desde dentro. Kristi Noem, la jefa del Departamento de Seguridad Nacional, ha identificado a los traidores que filtraron información sobre las redadas del ICE. Estos soplones, al advertir a la banda criminal venezolana Tren de Aragua sobre las operaciones en Colorado, permitieron que los delincuentes escaparan antes de ser capturados. Noem ha sido tajante. Serán despedidos, habrá consecuencias. Incluso ha utilizado detectores de mentiras para desenmascarar a los responsables. Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, bajo la administración Trump, también ha expresado su indignación. Según Homan, alguien filtró los planes de redadas del ICE a miembros de la banda Tren de Aragua en Colorado, lo que permitió que los apartamentos estuvieran vacíos cuando los agentes llegaron. Homan ha señalado que están abordando el problema de inmediato y que ya han identificado cómo se filtró la operación. El Tren de Aragua, originario de Venezuela, ha extendido su red criminal a Estados Unidos, tomando por asalto complejos de apartamentos en Colorado. Estos delincuentes han amenazado de muerte a los administradores de propiedades y han exigido pagos ilegales a los inquilinos. En el complejo Whispering Pines de Aurora, un inquilino fue apuñalado por negarse a pagar el alquiler exigido por la banda. Los miembros del Tren de Aragua incluso han organizado fiestas en unidades vacías, donde se trafica con drogas y se explota sexualmente a menores. La administración anterior, bajo el mando de Joe Biden, fue criticada por permitir la entrada de estas bandas criminales al país. Ahora, con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, se están tomando medidas drásticas para erradicar estas amenazas. Tom Homan, designado nuevamente como zar de la frontera, ha dejado claro que cualquier inmigrante indocumentado debería preocuparse por ser detenido.
Homan ha enfatizado que están trabajando para aumentar los arrestos de migrantes indocumentados y que no están contentos con la cantidad actual de detenciones. La colaboración entre Noem y Homan busca restaurar la seguridad en las comunidades afectadas y garantizar que las filtraciones internas no vuelvan a poner en peligro la vida de los agentes y la seguridad nacional. La administración Trump está decidida a tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y las organizaciones criminales que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos. La redada en Colorado fue un desastre. Tom Homan lo dejó claro. Alguien dentro del sistema filtró información a los criminales, y cuando el ICE llegó, el tren de Aragua ya había desaparecido. No se trató de una simple casualidad, sino de una traición interna que convirtió un operativo clave en una burla. La organización criminal, que ha sembrado el terror en América Latina, había tomado el control de complejos de apartamentos en Aurora, extorsionando inquilinos, traficando drogas y explotando sexualmente a menores. Sin embargo, justo antes de que los agentes irrumpieran, los delincuentes ya se habían esfumado. Kristi Noem no perdió tiempo. Identificó la fuga de información y anunció que los responsables serían despedidos. La filtración no fue obra de amateurs. Se trató de personal con acceso directo a información clasificada. Ahora la pregunta incómoda: ¿quién está detrás? Hasta el momento, no se ha revelado cuántas personas participaron en la filtración, pero todo apunta a que fueron empleados federales dentro del ICE o del Departamento de Seguridad Nacional. No sería la primera vez que la burocracia del pantano protege a la izquierda y sabotea a los republicanos. ¿Es posible que los traidores sean empleados leales a la administración anterior? No es solo posible, es altamente probable. Durante 4 años, Biden dejó las fronteras abiertas de par en par, facilitando el ingreso de millones de migrantes ilegales, entre ellos criminales de alto calibre. Ahora que Trump ha retomado el control, alguien dentro del sistema sigue trabajando para proteger a estos delincuentes y boicotear cualquier intento de deportación masiva. Mientras las filtraciones internas dejan en ridículo a la seguridad nacional, la pregunta más inquietante sigue sin respuesta. ¿Por qué Biden permitió la entrada del tren de Aragua a Estados Unidos? La revelación de Maduro es explosiva. El dictador venezolano afirmó que el gobierno demócrata le ordenó enviar a esta pandilla a Estados Unidos. No tiene sentido desde ninguna perspectiva lógica, a menos que la intención fuera debilitar la nación desde adentro. Bajo el mandato de Biden, la inseguridad se disparó. Estados como Nueva York, California y Colorado han visto un aumento alarmante en crímenes violentos, tráfico de drogas y asesinatos. ¿No será que el plan era provocar caos, debilitar la estructura social y justificar medidas extremas bajo la falsa promesa de restaurar el orden? ¿O quizás se trató de una forma de llenar el país de una fuerza de choque criminal que sirviera a intereses oscuros del Partido Demócrata? Si el expresidente permitió la entrada de una de las bandas más peligrosas del mundo, no es solo incompetencia, es traición. Trump tiene claro que la seguridad nacional no puede seguir dependiendo de burócratas que juegan para el otro equipo. Si la información de las redadas sigue filtrándose, las deportaciones serán una farsa. La única solución es limpiar la casa, identificar y expulsar a los traidores dentro del ICE y el DHS, aumentar la seguridad en las operaciones y tomar medidas drásticas para evitar que los criminales sigan burlando el sistema. El tren de Aragua llegó a Estados Unidos, con la alfombra roja que Biden les puso. Ahora, con Trump de vuelta en el poder, la fiesta se terminó. Pero para erradicar esta amenaza, el verdadero enemigo a derrotar no está solo en las calles, sino dentro del propio sistema. Urgente. Donald Trump golpea la dictadura de Maduro y cancela el acuerdo petrolero con Venezuela. Maduro no lo vio venir y se queda sin los dólares de los gringos. No creerás cuál fue el motivo de este golpe bajo contra la dictadura. Comencemos. En una jugada histórica y sin precedentes, el presidente Donald Trump ha tomado una decisión fulminante contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. La cancelación inmediata del acuerdo petrolero que permitía a la empresa estadounidense Chevron operar en Venezuela. Esta medida, anunciada a través de Truth Social, pone fin a la política de concesiones impuesta por el corrupto Joe Biden, quien había aflojado las sanciones contra la dictadura chavista en un intento desesperado por ganar favores con el tirano sudamericano. Esta cancelación supone un golpe sin precedentes para la economía venezolana, ya que la producción petrolera del país depende en gran parte de la tecnología, el conocimiento y los recursos financieros de Chevron. Con esta decisión, Trump reafirma su compromiso de erradicar cualquier vínculo económico con el régimen de Maduro y enviar un mensaje claro de que Estados Unidos no será cómplice de dictaduras que violan los derechos humanos. Chevron había sido una de las pocas empresas extranjeras que aún operaban en Venezuela, a pesar de las sanciones impuestas previamente. Su salida podría significar el desplome definitivo de la industria petrolera del país, que ya sufre graves deficiencias estructurales y un deterioro irreversible.
La decisión de Trump también podría afectar a otros países que dependen del crudo venezolano, forzando una reestructuración del mercado petrolero internacional y dejando a Maduro con menos opciones de financiamiento. Trump va con todo. Se acabó la fiesta del petróleo para Maduro. El presidente Trump dejó en claro que su administración no permitirá que el régimen criminal de Maduro continúe beneficiándose del oro negro estadounidense mientras oprime a su pueblo y se burla de los acuerdos internacionales. Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Maduro sobre el acuerdo petrolero del 26 de noviembre de 2022. Su régimen no ha cumplido con las condiciones electorales ni con la repatriación de criminales venezolanos que invadieron nuestro país, declaró el mandatario con firmeza. Trump ha dejado claro que su administración no tolerará ningún tipo de financiamiento a regímenes socialistas que solo traen miseria y corrupción. La petrolera Chevron tenía la posibilidad de operar hasta julio, pero con esta decisión de Trump, su salida será inmediata, lo que supone un duro golpe a la economía del chavismo. Además, el presidente subrayó que esta medida forma parte de su estrategia para devolverle la fuerza a la industria energética de los Estados Unidos y reducir la dependencia del crudo extranjero. Mientras otros países se aprovechan de nuestros recursos y de nuestra generosidad, nosotros tenemos el potencial de ser autosuficientes y prósperos sin necesidad de apoyar a regímenes totalitarios, aseguró. El impacto de esta decisión no solo se sentirá en Venezuela, sino en toda la región. La salida de Chevron marcará una reducción drástica en la capacidad de producción petrolera del país sudamericano, lo que aumentará la presión sobre el régimen de Maduro para encontrar nuevas fuentes de financiamiento. Analistas prevén que esta acción contribuirá a acelerar la desestabilización del gobierno chavista, que se verá obligado a recurrir a aliados estratégicos como Irán y Rusia para sobrevivir económicamente. Asimismo, Trump enfatizó que su administración continuará aplicando medidas severas contra cualquier empresa que busque sortear las sanciones impuestas al régimen. Maduro y su círculo criminal han intentado burlarse de las sanciones a través de compañías intermediarias y negocios turbios, pero no lo vamos a permitir. Cualquier entidad que intente financiar a esta dictadura pagará las consecuencias, advirtió el presidente. Con esta decisión, Trump envía un mensaje contundente a sus aliados y enemigos. Estados Unidos no será cómplice de dictaduras y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que el petróleo venezolano no sirva como herramienta de opresión para el chavismo. El golpe más duro a la dictadura de Venezuela en años. La decisión de Trump adelanta el cese de operaciones de Chevron en el país caribeño, que tenía licencia hasta julio de este año. Esto supone un golpe devastador a la economía de Maduro, quien dependía de la petrolera estadounidense para sostener su modelo corrupto. Según cifras de la OPEP, en febrero de este año, la producción petrolera venezolana superó el 1.000.000 de barriles diarios por primera vez desde 2019, algo que ahora queda en ruinas. La dictadura ha intentado minimizar el impacto de esta medida, pero la realidad es que, sin la participación de Chevron, el régimen de Maduro pierde una fuente crucial de ingresos en dólares. Sin acceso a esos fondos, la crisis económica y social en Venezuela se intensificará aún más. Delcy Rodríguez en pánico. Es una decisión inexplicable. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, salió en desesperada defensa del chavismo, asegurando que la decisión de Trump es lesiva e inexplicable. En su cuenta de Telegram, denunció que la medida pretende hacerle daño al pueblo venezolano. Pero lo cierto es que la dictadura ha utilizado el dinero del petróleo para enriquecerse y mantenerse en el poder mientras el pueblo muere de hambre. Rodríguez, visiblemente alterada, culpó a Estados Unidos de intervencionismo descarado y de buscar asfixiar la economía venezolana para desestabilizar a la nación. Según ella, la medida tendrá un impacto directo en los programas sociales impulsados por el chavismo, aunque la realidad demuestra que dichos fondos han sido sistemáticamente desviados a las cuentas de la cúpula gobernante. A pesar de su discurso, los ciudadanos venezolanos han mostrado indignación ante el descaro del régimen, denunciando en redes sociales que el fin de este acuerdo no afecta a la población, sino a los bolsillos de los altos funcionarios que han saqueado el país durante décadas. La comunidad internacional, por su parte, ha expresado apoyo a la decisión de Trump, reafirmando que la presión económica sobre el chavismo es el camino para su colapso definitivo. Marco Rubio celebra: esta es la verdadera mano dura contra el chavismo. El senador Marco Rubio, uno de los más firmes críticos del régimen de Maduro, celebró la decisión de Trump y confirmó lo que muchos ya sabían. Chevron le estaba inyectando oxígeno a la dictadura venezolana con cada barril exportado. Biden pensó ingenuamente que dándole concesiones a Maduro lograría elecciones libres. Lo que logró fue fortalecer la dictadura. Trump está corrigiendo ese error, sentenció Rubio. Rubio, junto con otros legisladores republicanos, ha insistido en que cualquier negociación con Maduro es un error. La diplomacia de Biden solo sirvió para prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano.
Según el senador, esta decisión no solo impide que Maduro siga llenando sus arcas con el petróleo que pertenece al pueblo venezolano, sino que también envía un mensaje claro de que Estados Unidos no permitirá que las dictaduras en la región continúen beneficiándose de la indulgencia de administraciones débiles. El legislador destacó que la salida de Chevron representa un paso clave para estrangular económicamente al chavismo y acelerar su caída definitiva. Este no es el momento de medias tintas. Las dictaduras solo entienden el lenguaje de la presión económica y el aislamiento internacional. Maduro no puede seguir utilizando los recursos petroleros para mantenerse en el poder y financiar su aparato represivo, aseguró Rubio. Además, Rubio subrayó que esta es solo una de las muchas medidas que la administración de Trump tomará para garantizar que Venezuela se libere del yugo chavista. Vamos a seguir presionando. No permitiremos que el dinero del petróleo sea utilizado para la represión. Maduro ha jugado con la paciencia de la comunidad internacional durante demasiado tiempo, y ya es hora de que enfrente las consecuencias, concluyó el senador. El fin de un negocio sucio. Chevron tendrá que abandonar Venezuela. Si bien aún no se ha determinado cuándo finalizará formalmente la operación de Chevron, las empresas petroleras tienen 6 meses para desmontar sus operaciones tras la revocación de una licencia. Sin embargo, analistas no descartan que la decisión sea irreversible y marque el principio del colapso definitivo de la industria petrolera venezolana bajo el yugo de Maduro. Sin la presencia de Chevron, la producción petrolera venezolana caerá drásticamente, afectando el suministro de crudo del régimen, lo que podría también ponerlo en una situación de mayor inestabilidad interna. Trump envía un mensaje claro: los dictadores no tienen futuro en América. Con esta decisión, Donald Trump reafirma su postura de mano dura contra el socialismo y deja un mensaje contundente a Nicolás Maduro y a todos los regímenes comunistas de la región. Su tiempo está contado, y Estados Unidos no será cómplice de su opresión. Trump no solo ha golpeado a Maduro donde más le duele, sino que ha dejado claro que su administración luchará contra el socialismo en todo el hemisferio occidental. Los dictadores de la región han recibido un mensaje inequívoco. Estados Unidos no permitirá que continúen saqueando a sus pueblos con impunidad. Atentos a más información sobre este terremoto político.